Bueno, sigo hoy con el 12 de noviembre. Mire, tengo un elefante en mi camisita. Normalmente esto es el símbolo de los hindúes. Yo no soy hindúes. Y esto que hago aquí con la, con la lámpara es lo del arco iris. Nosotros ni los elefantes son de los hindúes, ni el arco iris le pertenece a nadie y fue dado la primera vez con Noé. Noé es parte, hijo de Adán, no es hijo de un brahman, es hijo de Adán. Entonces, el elefante figura, dicen los hindúes que el elefante es un animal sabio, pero en realidad el elefante es el último que queda por desaparecer de los dinosaurios. Los dinosaurios fueron cosas que no están aptas para vivir con los seres humanos, porque son demasiado, los dinosaurios eran demasiado grandes y demasiado amenazantes para el hombre. El único animal de estos que queda desaparecer de este planeta es justamente el elefante. Cuando la gente tiene ego, se le dice que tiene un ego de elefante. Entonces, ni el arco iris es de los hindúes, ni el elefante es tampoco de ellos. Y para que lo sepan, es el último animal de la familia de los dinosaurios en vía de extinción. Y eso tiene un significado. Un significado porque fue la época de los dinosaurios donde nacen aquí en la tierra, donde bajan aquí en la tierra los antisemitas. Los antisemitas es todo lo que es contra la semilla de Adán, todo lo que es adánico, todo lo que es carne humana, todo lo que son lo más pequeño que ellos no tiene derecho a existir, lo que es más pequeñito de ellos. Entonces imagínense a nivel humano, los más chiquiticos creo que son los asiáticos, pues tampoco tendrían derecho a existir. O los pigmeos que nos llaman a nosotros, a algunos los llaman los pigmeos, o a otros porque son altos tampoco pueden existir. Entonces todas esas son cosas que vienen de religiones muy antiguas, muy viejas, que nosotros no debemos tener en cuenta esas cosas para juzgar a los demás, ni tener ese tipo de fetiches para hacer religiones o cosas que se nos ocurren en la cabeza, porque ya todo está escrito en el reino de los cielos. Entonces, ¿de qué les voy a hablar hoy? Estábamos hablando del antisemitismo. El antisemitismo no es fácil de arreglar. El antisemitismo es incurable. Es totalmente incurable. ¿Por qué? Porque el antisemitismo es algo que no nació en el planeta. Nació para atacar el planeta y para atacar a Adán en este planeta. El antisemitismo no nació en los seres humanos. El antisemitismo es justamente la persecución a los seres humanos, independiente de que sean colombianos, hindúes, blancos, negros, musulmanes, evangélicos, católicos o judíos. El antisemitismo no tiene nada que ver con los judíos. Eso es una explicación muy mal dada, porque el antisemitismo es todo lo que es contra la semilla de Dios en la tierra. La semilla de Dios en la tierra es el bien, y quien trajo el bien es Adán, porque acuérdese que la humanidad era hombre y mujer, pero no tenían Adán, no eran un alma viviente, y esa humanidad perece porque le hace caso a las influencias antisemitas. Ese es el primer Edén, que estaba compuesto por justamente donde está hoy, donde viven hoy los hindúes. En ese entonces no vivían hindúes. Ahí donde viven ahora los hindúes y donde viven los africanos, el África. Esa zona fue el primer Edén, que es donde pasa lo primero que hay en la Biblia, que es donde llega el antisemita y se instala en esas tierras, y donde se hace la primera humanidad, que es la parte africana, que por eso es que los hombres dicen
que el hombre más antiguo de este planeta son los negritos, y en eso tienen razón en cuestión genética, cuestión genética. Entonces ahí ese es el primer Edén, en eso tienen razón, porque ese es el primer Edén que se hace donde hay un hombre y una mujer. Y ese Edén se pierde porque el antisemita comienza a no quiere esa semilla en la tierra. Y en esa época existían también los dinosaurios. Entonces no existía, no quería la semilla en la tierra, esa semilla no la quería en la tierra. Y ellos comienzan a aparearse. De hecho, hoy en día usted ve que aún queda un residuo de eso, que los chicos de esos continentes y africanos se aparean con animales, con chimpancés, con animales de 4 patas. La zoofilia es a veces algo normal. Si usted ve en los templos hindúes, la zoofilia es algo normal entre ellos, las orgías entre animales y seres humanos, y los africanos también en muchas partes primitivas lo consideran algo normal, y esa cosa se transmitió en el planeta, de que hay personas que se les mete esa influencia, mujeres que tienen excitación o sueños con un animal como un caballo o un burro, y hombres que sueñan con hacerse relaciones sexuales con un perro, por ejemplo, o las mujeres. Eso es zoofilia, tener relaciones sexuales o tener exploración sexual con animales como los gatos, por ejemplo. Entonces todas esas cosas vienen zoofilias, pero eso tiene un origen, eso es en ese origen allí en las tierras, no las personas. Allí se instala, todo eso es antisemita, porque la semilla normal se aparea entre hombre y mujer. Eso es parte del antisemitismo, por eso este problema la gente lo plantea de una forma tan fácil, como que antisemitista es porque el uno es musulmán y el otro es cristiano y entonces se odian y no se entienden. No, eso es un problema religioso. Eso es un problema de que no se entienden a niveles religiosos, y las religiones mal interpretadas llevan a comportamientos muy peligrosos para la misma humanidad. Entonces, por ejemplo, una religión mal comprendida como es la religión musulmana lleva al convencimiento de que toda tierra Alá se las da a ellos porque ellos son los hijos de Dios escogidos. Entonces ellos pueden poseer cualquier tierra, pero el problema no son ellos. El problema es la religión que se le ha metido a ellos en la cabeza. En religión, por ejemplo, a veces también los judíos. Los judíos decir que solamente son ellos los únicos hijos elegidos en esta tierra y que nadie puede ser elegido en esta tierra sino ellos son santos ya por el hecho de ser judíos. Y eso es mentira también. Eso también es mentira, porque Dios al que escoge y el sacerdocio santo escogido no son los judíos, son los Adanes, varones que llevaron la palabra del Señor, que llevaron todo en alto, los derechos humanos, los derechos de la vida, que respetaron a un Dios Padre de toda la humanidad. Entonces no necesariamente es porque usted sea judío, porque hay muchos judíos que también practican zoofilia y también practican satanismo y también practican muchas cosas que no deben practicar. Eso no va en ser una religión, eso va en comportarse como una Adán y como una Eva. Eso no va en la religión. Entonces, que la religión judía es la que lleva, la religión no judía, sino la religión hebrea, las raíces hebreas, son las que llevan el estandarte de las enseñanzas del Dios verdadero, porque hace que la gente no se mate entre ellos, que la gente no se aparee con animales, que la gente no se coman los unos a los otros, que la gente no debe humillar al otro, que la gente no debe esclavizar al otro, que la gente no debe aparearse todos en una sola cama, que debe haber un hombre para una mujer, que el homosexualismo cuando se convierte en una sodoma ya se vuelve una decadencia, que cada cual puede practicar lo que quiera, pero a niveles privados, y no imponer ese modelo como un modelo de la sociedad, que los niños deben crecer en un ambiente de padre y madre. Entonces todo eso es lo que lleva a la religión, es lo que se hace en las raíces hebreas, las raíces hebreas.
pero hay alguien que se pueda decir que es judío o que se pueda decir que es cristiano y no practica las raíces hebreas. Hay personitas inclusive que se dicen que no son hebreos o que no son judíos y sí practican las raíces hebreas y no saben que las practican. Es las raíces hebreas lo que son adánicas, no las personas. ¿Ah? Es el practicar las raíces hebreas lo que hace una persona adánica. Entonces, el antisemitismo nace, esa parte que yo le digo es una parte antisemita, por ejemplo. Entonces ya cuando nace ese primer Edén, ellos se aparean los nefilios, seres alados, había seres alados, así como hay hoy chulos y águilas y palomas, había seres alados. Y los seres alados, que es lo que se llaman ángeles, que no son ángeles porque los ángeles no tienen alas. Los ángeles no necesitan alas para volar. Los ángeles se transportan y caminan sobre las aguas como Camonó Yeshua, caminan sobre las aguas, caminan en el espacio, no necesitan sostenerse, ellos caminan, pero no necesitas una superficie fuerte como nosotros o fija para poder caminar. Eso es la parte angelical, los ángeles no necesitan alas para eso, pero sí hay seres alados que se visten de ángel de luz y se apareaban con los seres humanos. Entonces, si son seres alados, quieren decir que tenía tenía pene, tenían vagina, tenían senos, pero simplemente eran seres alados, podían volar con sus alas. Entonces eso pierde al primer Edén, que es lo que está en la parte del África y la parte de la India. Eso se pierde porque fue la unión con los nefilios. Allí en esa zona después nace otra humanidad, que es la humanidad, lo que nosotros llamamos la cuna de la humanidad, que es el hombre y la mujer, que es Mesopotamia, que es donde hablamos de los 4 ríos, el Éufrates, el Tigris, los otros 2, no sé cómo se llaman, no me acuerdo, pero el Benis, el uno daba Beris, el otro, bueno, son 4 ríos allí. Allí nace la Mesopotamia, allí se pone, allí hay un hombre y una mujer otra vez, y ese proyecto humano también fracasa porque ese proyecto humano ya es más se aparea con los híbridos. Allí esto, tú sabes que la visión de Ezequiel tiene que ya la gloria, a ellos llamaban Dios, a lo que le dice el profeta Ezequiel, que tiene cara de águila, cara de oso, cara de hombre, que es el chimpancé, y cara de león. Entonces estos eran ya híbridos, estos seres híbridos, esa humanidad fracasa totalmente porque ella es la humanidad mutante, ya es una humanidad totalmente híbrida, entonces ya empieza eso a mutar. Entonces es un apareamiento híbrido con estos seres así, de eso es lo que hablan los jeroglíficos y todas estas cosas de lo que hablan los Enkiyenli, ahí ya no hay Adán y Eva, ahí es un Enkiyenli, un pez, todas esas cosas están en esa parte que es Mesopotamia. ¿Ya? En la otra parte es ya más la serpiente antigua llamada diablo, que son los seres alados. Ahí ya es los híbridos, estos 4 de los que habla el profeta Ezequiel, que inclusive él tiene esas visiones en los ríos de Babilonia, que es lo que él ve, que es lo que impera ahí, lo que la gente no ve actualmente. Entonces él ve que lo que están son potestades de maldad, potestades de tinieblas que la gente no ve y él las ve por revelación, que es lo que está sucediendo ahí por encima de las personitas. Y es que ellos seguían ahí, creyéndose los dueños de los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron ahí su lugar y allí se apareaban los híbridos que tenían cabeza de estos 4 animales con las personas. Entonces esa humanidad también se pierde, que es la humanidad antes de Noé. Después llega Adán, ya el Padre ya llega a Adán, pero la diferencia con Adán es que Adán llega de los cielos. La primera Edén y el segundo Edén es formado aquí, ese hombre y esa mujer es formado aquí. Eso ya, el primero es el hombre y la mujer raso, que es lo primero que se forma. Eso se forma en India y África, eso era un solo territorio. Y después se nombra los 4, que es en la Mesopotamia, que ya eso es varón
y hembra, ya son mujeres, y ahí donde nace un matriarcado. Y el varón ya es el hombre que es un poquito más versado, que empieza a poner orden en su casa, que ya empiezan los clanes, ya empieza, pero también se pierde porque comienza a obedecer a los híbridos. Y los híbridos son estos 4 seres alados o estos 4 demonios que llama la familia, pero son 4 seres alados, pero ya híbridos, totalmente, la cabeza totalmente de animal y el cuerpo de hombres. Y eso está escrito en todas las partes, eso no es una fantasía, esos son periodos geológicos y eras planetarias que tienen miles de millones de años en la humanidad. Eso no tiene 2000 años, ni 3000 años, ni 4000 años, ni 5000, eso tiene millones de millones de millones, lo que tiene la humanidad. No había nacido ni siquiera este continente europeo donde nosotros vivimos actualmente, lo que se llama la Tierra Prometida, todavía no había caído de arriba, todavía no había caído, no había nacido el continente americano. Estamos hablando solamente de esa parte de allí, de esa parte, ni siquiera el Edén, todavía no estaba el Edén. Estamos hablando de la parte de África, India y lo que es la parte de la Mesopotamia. Ahora si vamos más adelante, entonces tenemos, esto ha sido creación que se ha hecho aquí en el planeta, que el Padre lo ha hecho en el planeta. Pero después vamos a tener, por ejemplo, ya la bajada de Adán, que baja Adán, ya baja de los cielos, ya baja. Entonces él dice que ha creado un jardín al Edén, al oriente de Edén. No dice que es el jardín del Edén, porque entonces estaríamos hablando de un jardín del Edén, y tú sabes que el primer Edén fue esa parte, fue la parte hindú y la parte africana, es el Edén perdido, lo que ellos reclaman, que eso se aparearon con los seres alados, y por eso ellos hasta el día de hoy, usted ve, los hindúes siguen adorando baales y vanidades que ellos un día los recuerdan, que son los seres alados, y tienen muchísimas religiones, y cada religión tiene una vanidad y cada religión tiene un Baal, porque son recuerdos en esa tierra hay esos recuerdos. No hay un solo Dios para ellos. ¿Ah? Ellos tienen muchísimos dioses y muchísimas vanidades y muchísimas formas de interpretarlo, y se reunieron todas en un solo régimen que se llama el régimen karma cástico. Entonces los que nacen pobres son pobres, los que nacen ricos son ricos, los que nacen enfermos tienen que seguir enfermos, los que nacen sanos, si se dejan enfermar, se lo cobran a la persona con la que se casó, y todo este tipo de cosas, en esos ya es un sistema. Ellos, para poderse organizar, organizaron un sistema que se llama karma cástico, donde metieron todos sus dioses y todas sus vanidades, y es la única forma donde han logrado vivir un poco en paz. Y su animal favorito pues es el elefante. Adoran la vaca, el elefante es el guerrero de ellos, la vaca es como decirle la vaca sagrada o el becerro, y pues ellos no se comen un animal fácilmente. Depende, a veces son hinduistas, bautistas, budistas, hinduistas, no tiene nada de malo, son cosas que la gente han heredado de generación en generación, y pues esas cosas es mejor no pelear con eso, con las personitas que siguen manifestando ese tipo de creencias. Lo único que nosotros nos hemos encargado, lo que llamamos el sionismo de Israel, es de enseñarles que no importa lo que practiquen, lo que tienen derecho es a ser felices, que tienen derecho es a respetarse los unos a los otros, y que eso es mentira, que las personitas si se nacen enfermas tienen derecho a sanarse, que si nacen inválidas tienen derecho a levantarse, que si nacen ciegas también tienen derecho a ver, que si nacen sordas tienen derecho a escuchar, que si las personitas se murió no tiene la culpa la que se casó por haberlo dejado morir, porque son decisiones de Dios, porque Dios es el dueño de la vida. Les enseñamos que ellos tienen derecho también a salir adelante y a no tener ese sistema de karma cástico que los obliga a ser pobres eternamente. Pero si ellos no quieren cogerlo y siguen creyendo en eso, es su problema. El problema no es ese, el problema es cuando ellos quieren poner ese sistema sobre nosotros. Ahí ya tenemos un problema, porque ahí ya es que ellos dicen en su creencia que si nos pasan el karma a nosotros, ellos viven felices, y entonces esto se vuelve una religión peligrosa, una religión que es totalmente silenciosa,
es totalmente calmada, aparentemente es de meditación y aparentemente es de mucha paz, pero en realidad está pujando porque nosotros, según sus creencias, tengamos el karma que a ellos les pertenece. Entonces nos pasan el karma a nosotros, según ellos. Nos pasan la maloja a nosotros, nos pasan la lepra a nosotros, nos pasan la pobreza a nosotros, nos pasan... Entonces es una religión fetiche. Entonces ya por más que nosotros tratemos de decirles que no es así, que tienen derecho a ser felices y que tienen derecho a tener los derechos humanos y que tienen derecho, a ellos no les importa, no lo pueden creer porque están tan endoctrinados, tan adoctrinados con este tipo de creencias que es un problema para nosotros, es como una víbora silenciosa que va haciendo nido en nuestra sociedad. Y de hecho hoy en día tú ves que todo el mundo quiere decir que el elefante es hindú y que el ego y tiene que vivir diciendo que si meditamos, ponemos la mente en blanco. No, nosotros se nos ha dicho que nosotros debemos meditar en la palabra del Señor, meditar con nuestro Dios, meditar en alabanza, meditar en oración. A nosotros nunca se nos dijo en la palabra del Señor que dejáramos nuestra mente en blanco para que se nos meta cualquier tipo de información o cualquier tipo de cosas y llene el espacio que Dios merece en nuestra mente y en nuestra alma. Eso nunca se nos ha dicho en la Biblia. Bueno, entonces esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta. Ahora, por ejemplo, los musulmanes. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Por ejemplo, no son las personitas, sino la religión lo que enseña a las personitas. Entonces, por ejemplo, los musulmanes son semitas, como los judíos, los cristianos, los hindúes o cualquiera, porque somos semilla. Pero entonces somos muy semitas aquellos que seguimos la semilla que dio Adán en la tierra, que dio Dios a través de Adán. Es una semilla del bien, es esa semilla de la palabra del Señor y ellos lo tienen por la parte de Abraham. Entonces, aquellos que no tienen esa semilla, que no pelean por esa semilla, sino que pelean solo por territorios y por sobrevivir hoy, que mañana moriremos, comamos y bebamos que mañana moriremos. No les importa ni el futuro de sus hijos, ni nada. Lo único que les importa es poseer tierras y poseer continentes que no son de ellos, porque aquí desde hace 2 milenios se quedó claro que todo el planeta, todo el mundo tiene un pedacito de tierra para vivir. Todo el mundo tiene una nación donde se da su nacionalidad. Todo el mundo tiene una patria. No pueden decir que no la tiene. No, que los palestinos no tienen tierra. Es mentira. Los palestinos tienen cada uno su tierra porque o son de Siria, o son de Libia, o son de Mesopotamia, cualquier parte, o son de Irak o de Irán, o son de Turquía, o son de India, o son de la Arabia Saudita, o de los árabes, o de los Emiratos Árabes, o son de Argelia o de Tunisia, pero no pueden decir que no tiene tierra. Son unos chicos que se han reunido, los han sacado de sus lugares, estos satánicos, y los han reunido en un lugar y les han enseñado una doctrina antisemita contra los judíos y contra los cristianos, inclusive contra los mismos musulmanes, porque tú sabes que ellos, cuando no hacen los musulmanes lo que ellos dicen, también matan los musulmanes. Es una cultura antisemita lo que ellos le han metido en la cabeza. Pero ellos como personas, cuando usted les quita esa doctrina de la cabeza antisemita, son personas normales, con necesidades normales, necesidad de abrigo, necesidad de pan, necesidad de comida, necesidad de amor, como cualquier persona. No son animales, ni son lo animal es lo que tienen en la cabeza. Lo animal es la doctrina que se les enseñó. Eso es lo animalesco, no ellos. Lo animal es la bestia que está detrás, la que les enseñó esas cosas y se las metió en la cabeza. Entonces les metió el antisemitismo a ellos mismos porque eso los lleva a ellos a la misma destrucción. Entonces, pero si se les quita eso de la cabeza, son personitas totalmente normales como todas las personas, con necesidades iguales a todas las personas. Entonces hoy en día ese satanismo está empujando por 2 líneas que son más semitas en el planeta. Y si le digo, son 3. ¿Por qué? Porque está pujando porque los musulmanes se peleen con los judíos
y con los judeomesiánicos, que somos los cristianos. Entonces hay una línea que dice, no es que nosotros somos cristianos, no. Hay cristianos en la zona de Irán, de Irak, de Egipto, de Siria, de todas estas partecitas donde hay esta pelea más profunda, son cristianos, pero no son judeomesiánicos, son cristianos. Y el cristianismo primitivo amaba todo lo que eran las crucifixiones, los golpes, los dolores. Todo ese cristianismo es muy viejo. Eso es una mezcla del martirio, de la religión del mártir que tienen los palestinos y que tienen los japoneses y los asiáticos, que es el kamikaze. Se entrega por la patria y se hace matar como sea, así el general no tenga razón. Se matan porque son los mártires y eso hay que morir como mártir. Esa religión cristiana que ellos llaman religión cristiana de esas zonas tiene el matiz del mártir y del kamikaze. Esa no es nuestra religión cristiana. Nuestra religión cristiana es totalmente judeomesiánica. Cuando es judeomesiánica, quiere decir que nosotros no somos ni mártires ni kamikazes. No nos gusta ni dejarnos crucificar, ni hacernos crucificar, ni crucificar. Entonces, hay una diferencia entre ese cristianismo y lo que somos nosotros. Nosotros somos judeomesiánicos. Nosotros no somos los del crucifijo, los que nos dejamos crucificar. Eso es una religión muy vieja que combina la religión del mártir, la religión del karma, la religión cástica, la religión todo eso. Y hay uno que escogen entre toda la comunidad para hacerlo matar, para que muera, lo tiran a los volcanes para que el volcán se calme, lo echan, lo matan en un ritual para que los muros de Jericó prosperen, como meten el primogénito o el pequeño. Son religiones donde se mata al primogénito o se mata a uno de la familia, donde la familia siempre tiene que entregar a uno para que la demás familia sea feliz. Ese cristianismo no es nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo es totalmente judeomesiánico. Esa es una grandísima diferencia que nosotros tenemos que hacer en el cristianismo, que también es una dificultad, no con las personitas, sino enseñarles la diferencia. Cuando a las personitas se les enseña la diferencia, entonces usted comienza a ver qué son las partes genéticas que practican ese tipo de cristianismo, que se golpean, se sajan, se pegan, se abren, se latigan. Tiene mucho de satanismo. Tiene muchísimo de satanismo, son golpes, lo que llaman nazarenos. No Jesús de Nazaret, sino nazaremos. De hecho, Jesús no nace en Nazaret, sino en Belén. Todas estas cosas son importantes de decirla. Nuestro cristianismo es totalmente judeo-mesiánico. El judeo-mesianismo, ¿por qué judeo-mesiánico es nuestro cristianismo? Porque tiene un Mesías y tiene un solo Dios y no tiene torturas y no tiene castigos. Tiene leyes que evitan los castigos. Tiene leyes que evitan el mal entre la gente. Tiene leyes que propagan el bien. Y por eso nuestro cristianismo es un cristianismo judeo-mesiánico. No es un cristianismo basado en el mártir, ni en el kamikaze, ni en ninguna otra ley que corte manos, parta pies, parta huesos, dañe esto. De ahí nace, de ese cristianismo es que nace la famosa Santa Inquisición. Eso está unido a lo que es el califato, lo que son los califatos, de que todo lo que no es como ellos y todo lo que no piensa como ellos hay que cortarles las manos, quitarle la cabeza. Si se deja ver el pelo, hay que cortarle la cabeza. Si se deja hacer esto, eso viene de los califatos, de las santas inquisiciones, de ese cristianismo que no es el cristianismo, sino ese cristianismo que se unió con los califatos o los califatos con ellos y los karmacásticos y los indo-persas y toda esa cosa. No confundamos nuestro cristianismo con nuestro cristianismo es totalmente judeo-mesiánico. ¿Cuáles son los ingredientes principales de nuestro cristianismo?
un solo Dios, un solo Mesías, un solo bautismo, un solo compromiso, un solo sentir, una sola verdad, un solo camino, un solo despertar, un solo continuar juntos. Y son unas leyes que nos protegen a todos, que nos ayudan a todos, que nos hacen continuar juntos, que nos hacen pelear juntos contra el mal, no contra las personas, porque el mal, cuando usted le saca a una persona el mal de la cabeza o de su corazón o de su alma, esa personita se convierte en una personita totalmente normal y es un candidato para albergar el bien. Pero créame que entre más golpes se le da a una personita, más se le tortura, más mal se le da, más mal albergará en su corazón. Y ese es un método satánico. Entre más se golpea a una persona, más mal va a albergar en su corazón, más odio, más rencor. Eso es la diferencia entre nosotros los judeomesiánicos. Los judeomesiánicos hemos recibido muchísimas persecuciones, pero como el bien está tan enraigado en nosotros, ese adoctrinamiento de Dios en nosotros directamente con el Espíritu Santo, hace que nosotros somos como lo que se llama el monte de Sión. No nos movemos como el eje de la tierra. La tierra gira sobre su mismo eje. Nosotros nos mueven, nos hace, pero seguimos en el mismo eje que es nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que se llama Israel o el sionismo. Es judeo-mesiánico. Entonces nosotros tenemos que encontrar soluciones políticas para esto, porque ¿qué nos vale seguir hablando y hablando y hablando si no podemos encontrar una solución ni política ni geopolítica? La geología ya se definió hace 2 milenios. Cada uno tiene su casa, cada uno tiene su lugar de nacimiento y cada uno tiene un lugar a donde vino. Pero cuando esas personitas insisten en que no, es que yo me cojo la casa de los judeomesiánicos o yo me cojo la casa de los judeomesiánicos de los árabes o los árabes, yo me cojo la casa de los hindúes o los hindúes se cogen la casa de los árabes, esto ya es un desorden geológico y los desorden geológicos no los arreglamos los hombres porque nosotros no podemos echarnos un continente encima, nosotros no podemos echarnos una montaña encima, pero Dios sí puede comenzar y esos problemas son graves, porque Dios sí puede dañar la tierra de nuevo, volverla a hundir continentes y acabar muchas cosas por estar peleándonos unos la casa y quitándosela a otro cuando todos tenemos una casa. Todos tenemos una casa. Después podemos definir. Después de que definamos de dónde somos cada uno, podemos definir qué tipo de religión practica cada región. Y dependiendo de cada religión que practique, podemos enseñarles cuáles son los principios judeomesiánicos dentro de su religión que ella puede reemplazar. Entonces puede reemplazar las costumbres de tal y tal por otras buenas costumbres sin hablar de Dios. Simplemente cosas que esa religión practica que las puede reemplazar por otro tipo de costumbres que son totalmente buenas, totalmente sanas, que no dañan a la gente. Pero si le decimos a la gente, no, yo te acepto así primitivo, que tú metas a la olla al más gordito o al que le tocó el loto, entonces te lo puedes comer, no tranquilo, porque eso es respeto a la cultura. Nosotros no estamos haciendo ningún bien, eso no es judeomesianismo, eso es satanismo, eso es alcahuetería con el satanismo. Entonces las personitas cuando no se les enseña y se les deja hacer esas cosas y después se les dice que todo está bien, esas personitas riegan eso en el mundo como si ese comportamiento, el comerse los seres humanos o el hacer el amor el tener sexo con los animales o con los niños, que eso es normal. Y eso se riega como algo normal. Pues no, eso no es normal, esas cosas no son normales. Entonces, cuando definimos de dónde somos, definimos también no solo dónde somos, sino qué religiones practicamos. Podemos cambiar las costumbres en esas religiones para que las personitas practiquen los derechos de la vida del otro y los derechos de bienestar del otro, que son los derechos humanos. Después de que definimos eso, ¿nosotros qué definimos? Hombre, tenemos que entender que nosotros creamos un sistema judeomesiánico. Ellos tienen un sistema indopersio, otros tienen un sistema viejo, que es cristianismo mártir y kamikaze. Otros tienen otro sistema que es el
los yihadistas, de los islámicos que por todo, por cualquier cosa le quitan dedos, otros en los países asiáticos como Japón, como China, como todo eso, pues eso también es muy terrible porque ellos que por cualquier cosa, porque le faltó al honor, pues van matando a las personas o le van quitando los dedos o las van colgando o haciendo un montón de cosas o bueno, entonces tampoco es bueno. Entonces, cuando uno se define de todo eso, se cambian las costumbres, se cambia esto sin tener unas discusiones sobre Dios. Se está implementando el bien en la gente y la gente comienza a hacer bien, comienza a practicar las leyes de Dios sin discutir sobre Dios. Simplemente se están practicando las leyes de Dios. Ahora, cuando nosotros tenemos un sistema que hemos hecho una revolución, nosotros hicimos una revolución y nosotros ganamos esas revoluciones porque practicábamos el bien. Entonces todos aquellos que hicieron el bien se fueron con nosotros en alguna época. Entonces, en ese momento se empezó a llenar la tierra, llenar la tierra, llenar la tierra del mal. Y estábamos nosotros en una zona que se llama el Jardín del Edén. Y ya no cabíamos porque todos ellos nos echaron porque ya éramos los maestros y nosotros estorbábamos y pues nosotros no encajábamos en su mundo genéticamente. Porque usted sabe que toda la Mesopotamia, los árabes, los africanos, los hindúes tienen una genética un poco diferente a la genética normal. Internamente no, pero físicamente sí, porque eso lo da el sol, lo dan los cambios climáticos, pero Adán tenía una genética diferente, entonces ya a Adán no les gustaba, ya lo acosaban, como en este momento acosan a Israel, ya lo molestaban, ya no lo querían. Ya no lo necesitaban, ya estaban todos bien, ya todos practicaban, ya todos se sabían el cuento. Entonces, pues ya que no nos necesitamos a la Adán y Eva, entonces cuando eso pasa, ¿qué hace Dios? Busca una solución, dice, bueno, está bien, yo no quiero dañar esa humanidad en la cual Adán tejió el bien y que lo practiquen, y no quiero problemas con mis hijos. Y es cuando Él nos tira de arriba esta tierra prometida, porque arriba los influenciaban a ellos para que nos persiguieran a nosotros. Entonces pierde tanto el de arriba como el de abajo, porque al caer esta tierra prometida, que es el planeta de la Europa eurooriental, no asiática, sino que es la parte oriental y la parte de la cabeza aquí, que es europea, cae desde arriba y pues eso es un cataclismo que está registrado a niveles científicos en la historia planetaria. Eso causa un cataclismo. Usted sabe lo que es un planeta de estos caer encima. No saca la Tierra de su eje, la inclina un poquito, pero no lo saca. Y todo el mundo, pues la mayoría de la humanidad antigua murió, no toda, pero mucho. Y cae este planeta y ahí estamos en esta tierra prometida, entonces se viene para acá todo lo que es genética de Adán y Eva, se viene para acá, que es lo que llamamos nosotros ejército de Josué. ¿Cuándo comienza eso? Esos son miles y millones y millones y millones de años. Lo que pasa es que la Biblia pues trata de hacer, porque eso es como un carrusel, vuelve y se devuelve, vuelve y se devuelve, pero no, la geología no se vuelve a hacer, no vuelve a caer otro planeta y otro planeta y otro planeta, no. Lo que se vuelve carrusel son las costumbres de las personas, de volver a practicar karmakastas, de volver a practicar yihadismo, de volver a practicar satanismo, de volver a practicar cainismo, de volver a practicar luciferismo, de volver a practicar indopersas. Esto es, la gente vuelve al carrusel, no es que el planeta vuelva otra vez a caer otro planeta y vuelva, no. Vienen todas esas cosas en este lugar. Entonces ahí el padre se enoja y dice, bueno, entonces ya, yo les doy la tierra prometida para que no peleen allá. Y aquí se instala todo lo que es la casa de Adán y Eva, lo que es de la cabeza del continente, que es hasta un poquito más allá, donde empieza China, que son los límites ya, esa es la parte de la cola, y allí se instalan la parte oriental y aquí nos instalamos todo lo que es la parte de Adán y Eva, lo que es lo que llamamos la casa hebrea o la casa europea. Después de todo eso, porque también hay ejército de Josué oriental, ¿eh? Que es el que se instala en la parte oriental, que son los hijos de Noé. Eso es la parte oriental. Se llama lo que llamamos nosotros los hijos de Noé. Hev, Hasef, Hasem, Kaf, Cam, Hem, Sem, Jafet y Cam,
y allí se instala, y esa es la parte oriental del ejército de Josué. La parte de la cabeza de aquí es la parte hebrea también de los ejércitos de Josué. Ya después también entonces empieza a venir toda esa humanidad que nos echó de allá y nos sacó. El Padre cierra el jardín del Edén, el jardín, no del antiguo Edén, sino el jardín donde llegó Adán y Eva, lo cierra, ya no crecen sino abrojos, espinos. Sin Adán no come, no crece nada, nada funciona, porque sabemos que todo lo regaba la sabiduría del Jordán. ¿Qué es la sabiduría del Jordán? Los profetas. Acuérdate que el último profeta es Juan, y Juan es el último profeta que vivía, que está declarado como el último profeta de la casa de Israel, y esa es la casa de los profetas. El jardín es la casa de los profetas. Cualquiera que usurpe ese lugar, el Jordán se seca, se vuelve un desierto, y es maldecida las personas que ocupan el lugar de los profetas, porque los profetas es la voz de Dios, es Dios mismo caminando sobre la tierra, y son nuestros profetas de Israel que trajeron el bien, que son hijos directos de Adán, sacerdocio santo y linaje escogido. Entonces eso, ellos creen que esto es una pelea política por esos lugares. No, es una pelea de Dios por los lugares establecidos, como el Sinaí, que es el reino de los hebreos con Moisés. Bueno, el Sinaí no es egipcio, como la franja de Belén, lo que ellos hoy llaman franja de Gaza, es una franja de María, de Belén, lo que es la Galilea, que hoy lo llaman ellos Líbano, son lebaneses, eso es Galilea, la Galilea y todas esas partes del Señor. Entonces, todas esas partes ellos dicen que es una pelea política, no es una pelea política. Entonces no tratamos de arreglar eso ni políticamente ni geopolíticamente, porque esa pelea es una pelea totalmente espiritual y totalmente difícil para poder resolverla políticamente, porque cada político piensa diferente y cada político tiene una relación, religión diferente, y cada político tiene una forma de pensar diferente. Entonces esa parte de allá nosotros no la podemos arreglar. El único que puede hacer que esas cosas se pongan en su lugar, eso es como un rompecabezas que se extendió desordenadamente y ahora tiene que recular y echarse y volverse en el orden que estaba de Dios, para que el mundo pueda encontrar la paz y prosperar. Mientras ese rompecabezas esté perdido, no lo habrá. ¿Por qué? Porque ese pedacito que Él escogió y se reservó para Él está en totalmente desorden y en manos de gente que genéticamente, ni religiosamente, ni sistemáticamente le pertenece a lo que se quiere decir un profeta de Israel, o a lo que quiere decir un hijo de Adán, o a lo que quiere decir raíces hebreas. O sea, no pertenece. Entonces está totalmente desordenado el jardín, y lo único que hay ahí del jardín es el ejército de Israel. Y el ejército de Israel también tiene un desorden interno, porque el ejército de Israel tiene árabes israelíes, tiene árabes hindús, hindús israelíes, etíopes israelíes, no sé qué israelíes es uno solo, uno solo. Entonces, todo es un desorden, un completo desorden. No es un desorden porque los chicos sean malos, no hablemos de que hayan chicos malos o chicas buenas, no. Es un desorden que hicieron los satánicos para que los hombres se maten entre ellos y se peleen entre ellos. Entonces esa pelea solo la arregla el Padre Celestial, ese orden, porque ahí solo puede estar el Jordán, los profetas, es de los profetas, son los que son herederos de los profetas de Israel. Y eso solo lo sabe el Padre Celestial, lo que es los herederos, el sacerdocio santo y el linaje escogido. Eso no lo pueden usurpar nadie, eso trae maldición para pueblos. Así perecieron los eteos, los fereceos, los jereseos, los gomorreos. Todo eso pereció por esas osadías, porque eso parece que fuera algo normal, pero no, eso trae problemas muy graves. Los labaneses que se instalaron y que dicen que son libaneses, no, eso es Labán, es el que explota, el que le gusta tener los esclavos. Por ejemplo, los judíos no son lo que son. Dice la Biblia que hay judíos que se dicen ser judíos y no lo son. Judá es uno solo. En las tribus de Israel no hay varios judíos, es un solo Judá. Y ese Judá es Yeshua, es el yo soy.
Es el vientre de Dios, ese Judá es el vientre de Dios. Y Dios ha venido 2 veces al planeta. Uno que era el yo soy con Moisés y uno cuando vino el yo soy con Yeshua. Y Moisés no se llamaba Moisés, ese nombre se lo pusieron los egipcios, que es un nombre malvado. Él es yo soy en él. El nombre es Yeshua, yo soy quiere decir Yeshua. Entonces también vino la segunda vez. Y esta vez lo que hay es un desorden de todo lo que ya el Padre dijo. Ya no volverá más porque él ya vino 2 veces. Pues no, él dijo que volvería militarmente, ya no hablando la palabra del Señor, ya no enseñándole a la gente que haga derechos humanos, que sea buena, que sea... No, ya esta vez es con espada y jabalina, con bombas, aviones, militares, espaciales. Ya esto es muy complicado, ya los derechos humanos los tienen todos, ya pasó Adán por todas las naciones, ya enseñó todo y nadie quiso escuchar. Nadie quiso, todos quisieron hacer sus propias leyes. Entonces esta vez es lo que él prometió con espada y jabalina. Eso es desde 1948. Él se presenta y es lo que nosotros llamamos el Estado sionista. Ya el que obedeció, obedeció y el que no quiere obedecer, pues ya le toca a Dios como Isaías 54 dice, estoy enojado. Él estaba enojado con el planeta. Y cuando él busca soluciones, primero la tierra prometida, entonces se vienen para acá, nos sacan de acá, nos sacan de allá, después nos sacan de acá, de aquí nos sacan, entonces no tenemos ya para dónde irnos y el Padre nos lleva y se abren los mares y eso es lo que es el Océano Pacífico, Océano Atlántico y es el yo soy que abre los mares. Eso no es Moisés, es yo soy. El Yeshua de la época, el yo soy de la época, abre los mares y sale el continente americano del fondo del mar y allí nos instala el Padre. Entonces, claro, no podemos seguir, el Padre no puede seguir haciéndole caso a esa humanidad de que ahora los tiro de aquí y hágale otro continente. Saca el continente australiano, que es un continente para aquellos que dicen que no tienen espacio, es un continente auxiliar. Saca el continente de Oceanía, que es un continente que se va formando de glaciales y de montañas, para aquellos también del otro lado que dicen que no tienen, para que nos dejen el continente americano en paz. Y no lo hacen, entonces nos invaden el Ártico, nos invaden el Antártico, entonces allí hay continentes y se meten allí todo lo que es asiático, hindú, todo esto con mayas, incas, aztecas, se destruye todo esto y se hunde en este continente ártico, el antártico. Entonces ya Dios ha tenido demasiada paciencia. Entonces hoy en día tenemos las Américas para vivir. Nosotros que somos los judeo-mesiánicos, no los cristianos, judeo-mesiánicos. Nuestro cristianismo es judeocristiano, no es cristiano solamente, judeo-cristiano, judeo-mesiánico. Ese es el continente americano. Tenemos la tierra prometida donde es la casa judeo-hebrea, con toda la casa de Pedro. Recordemos que Pedro es hebreo. Pedro es judío, entonces es una casa hebreo-judía cristiana, no es una cristiana antigua de karmas y castas y eso, no, es judeo-mesiánica también con las raíces hebreas. Y tenemos los judíos de Israel, los que son del jardín, porque son los orígenes de todo lo que es nuestro judeo-mesianismo cristiano. Entonces, no puede ya el Padre estar diciendo, no, ahora voy a volver a sacar a otra cosa porque estamos en un problema muy grande. Tenemos que arreglar esta situación entre nosotros, los seres humanos. Esto no puede seguir así. Imagínense que nosotros, los judeomesiánicos cristianos, así nos llamamos, hemos hecho unas leyes que nos protegen a nosotros. Son para nosotros, para proteger nuestros hijos, proteger nuestras familias, proteger nuestra gente. Y nosotros no las podemos disfrutar. Todas esas leyes se le dan a los árabes, a los musulmanes, a los hinduistas, a los satanistas, a todo el mundo se le dan esas leyes, pero ellos no las hicieron. Entonces eso no tiene lógica. ¿Cómo puede un árabe reclamar algo que no le pertenece?
si él no tiene mis leyes? Esas leyes, esas seguridades sociales, esas formas las hicimos nosotros para vivir en nuestras tierras. Y si ellos quieren vivir en nuestras tierras, pues entonces tendrían que ser judeo-mesiánicos cristianos. No tendrían que ser árabes, no tendrían que ser yihadistas. Entonces, eso es una confrontación que empieza, que es la confrontación religiosa antisemita. Entonces ya en el futuro o se arregla esto religiosamente, tú vas a vivir en mi continente, entonces vamos a vivir o se hace el éxodo. Entonces, ¿qué es lo que yo propuse en esta cosa que está ya en la Biblia? Que volvamos a lo que ya pasó, nada hay nuevo bajo el sol, y se llama un censo con referéndum. Ya los gobernantes lo que hacen es arreglar esta cosa con cuotas. Entonces los gobernantes reciben tantos millones por los petroleros del Irak y dice, usted me acepta 1 millón de iraquíes. Ya los otros de Arabia Saudita o de por allá, no sé, los Emiratos Árabes, usted me acepta tanto y nosotros me acepta tanto si yo le doy tanto. Yo le compro tantos Vitón, yo le compro tantos carros y esto, pero usted me acepta tantos árabes. Ya, y así han cambiado la geopolítica con ideas políticas. La geología con ideas políticas han destruido las cosas, las culturas, los pueblos, en vez de haberles enseñado las cosas judeo-mesiánicos en su propia casa y haber respetado los árabes en su propia casa, a su pueblo, y los hindúes a su propio pueblo, y inclusive los colombianos también sufrimos de esto. No crea que son solamente esas culturas, aún el judeo-mesianismo, pero tenemos que empezar por algo. Y los censos, no, los censos con referéndum. ¿Cuáles son los censos con referéndum? Ya no podemos decirle a los gobernantes que nos arreglen esto, porque los gobernantes no pueden, porque tienen sus intereses, de acuerdo a lo que le pagan, son las cuotas de las personas que ellos reciben y juegan con las vidas de las personas. Entonces, ¿esto quién lo arregla? Lo arregla Dios y el pueblo. ¿Y cómo lo arregla Dios y el pueblo? Haciendo, no comprometiendo los gobernantes, sino obligándolos a hacer algo legal y oficial delante de Dios, que es hacer un referéndum donde se le pregunta al pueblo con quién quiere vivir. Si él quiere vivir con musulmanes, con hindúes, con satánicos o con judeocristianos o con ese cristianismo karmacástico. Y todas esas preguntas están, y el pueblo es el que decide. Si el pueblo decide, que es normal en nuestra tierra, decidirá que él quiere vivir con sus judeomesiánicos cristianos. El pueblo es el que toma la decisión y entonces no pueden coger a tirarle piedras al gobierno, ni a los gobernantes, ni a los reyes, ni nada, porque fue el pueblo el que decidió que no quiere vivir con nadie. Si allá los musulmanes en sus tierras hacen el mismo censo y dicen que ellos no quieren vivir con los cristianos, también es válido porque es el pueblo que ellos dicen que no quieren. Ahora, nosotros no podemos recibir aquí y decir, vienen todos los árabes y dicen, ay, yo soy cristiano, pero resulta que no son cristianos, sino que se vuelven cristianos para entrar en el censo. Entonces no importa. Es una solución que ya hubo antes. Entonces, ok, entonces empezamos de cero. Entonces ya empezamos con la primera solución. Entonces todos quieren ser, todo gana el judeomesianismo cristiano, ¿ok? Ok, ya tenemos eso claro. Vuelve y se reivindica la Europa cristiana, la América cristiana, ya la reivindicamos nosotros y sin referéndum, que es el voto que se dio en las Américas, que fueron los cristianos judeomesiánicos que salimos a votar. Eso lo que hubo fue una votación por nuestra fe. Defendimos nuestra fe. Bueno, entonces ahora se hace un referendo. Entonces el referendo dice, todos dicen no, solo queremos vivir con nuestra familia judeo-mesiánica. ¿Ok? Ya eso está claro. Resulta que se metió toda la comunidad árabe, la comunidad hindú, todos los demás se metieron y dijeron que sí. Eso se hace un compromiso. Entonces, bueno, usted dice que es judeo-mesiánico. En el momento que usted se ha encontrado haciendo cosas que no están de acuerdo al judeo-mesianismo, usted puede ser expulsado, se le quitan los papeles, se le quita todos los derechos de aquí, porque usted declaró que respetaba la religión judeo-mesiánica. Y la religión judeo-mesiánica, usted no puede aquí cortar manos, ni hacer deudas de honor, ni ponerse velos, ni estar matando a los demás, ni estarnos haciendo guerras por debajo de cuerda. Donde usted empiece a hacer complots aquí parlamentarios, y esto y lo otro,
declarando en los parlamentos, en las cámaras, que usted, que los árabes, o que los hindúes, o los satanistas, o los no sé qué, hinduistas, o los brahmanes, o no, que tienen derechos en el mundo judeo-mesiánico, no los tienen en su propia casa. En su casa tienen sus derechos y allá tienen que pelear por sus derechos. Entonces allá van a vivir los judíos, los hindúes, todos estos van a vivir bajo unas leyes judeomesiánicas, sin necesidad de decir, es que yo peleo porque el Dios mío se llama tal o el Dios se llama tal. No, los que nosotros peleamos por el nombre del Señor somos nosotros. Oh Israel, no te hagas ser dioses delante de mí, pero es que somos nosotros. A nosotros no nos importa si los demás insultan a Dios o le llaman a Dios, nosotros no nos matamos por eso. Desde que nosotros no lo insultemos, que es nuestro Dios, ese es el problema para nosotros. A nosotros no nos importa. Pero sí pueden practicar los hinduistas las leyes mesiánicas. Sí pueden practicar los árabes las leyes mesiánicas, sigue siendo árabe. Sí pueden practicar los chicos cristianos estos viejos que son karmas y castas y que son mártires. Ellos sí pueden practicar las leyes judeo-mesiánicas. Entonces, practicar las leyes judeo-mesiánicas no necesariamente tienen que comportarse y orar de la forma que oramos nosotros y decir, ¡Ja, Israel! No, pero sí pueden empezar por eso, por practicar las leyes judeo-mesiánicas. Entonces, nosotros no podemos seguir en los parlamentos defendiendo leyes islamistas, leyes hinduistas, leyes brahmánicas, leyes que no están de acuerdo al santo libro de la ley de nuestro Padre Celestial. Y eso hace que la gente se motive a ser líderes en sus naciones, porque nadie le está diciendo que se salga de ser musulmán, nadie le está diciendo que se salga de esto, no, que comience a practicar las leyes judeo-mesiánicas. Estamos hablando de cosas diferentes. Nosotros somos los que llamamos a Dios por su nombre. ¡Oh, Israel! ¡Hey, Yeshua! Somos nosotros los que llamamos a nuestro Dios por nuestro nombre. Y eso es de nosotros porque lo sabemos. Pero sí podemos hacer que esas personas comiencen a enseñar las leyes judeo-mesiánicas en su casa y no que tengamos nosotros que ir otra vez a dar por allá que misioneros, que no sé qué, para que nos quiten la cabeza, nos martiricen o nos quiten las manos porque lo interpretan. No, que lo hagan ellos a su manera y que lo hagan ellos y reciben el entrenamiento como lo recibían en su época en Jerusalén con el rey Salomón, con el rey David, con los profetas. Ellos venían a recibir la instrucción y se iban, no como ahorita que dicen que el jardín les pertenece y que eso es parte de ellos, porque eso es una maldición, que si ellos son inteligentes tienen que dejar de regentar el Jordán, estos señores ahí, los Hussein, regentar lo que están regentando, porque eso no lo puede regentar nadie más que Israel. Y sobre todo, el sionismo no lo puede regentar nada que no sea Israel, nada masónico, nada que esté caínico, nada que sea satánico, nada que sea martirio, nada, eso lo puede regentar, porque es el sionismo solo pertenece a los ángeles. El sionismo es los ángeles que defienden el ejército de Israel, no a todos los que están en el ejército de Israel, porque en el ejército de Israel también hay traidores, eso hay en todas partes. Pero lo que significa el Ha Israel, que es la defensa del nombre de Dios sobre la tierra. Y esto te lo dejo hoy en el nombre de Israel, en el nombre del Señor. Amén.